Buenas noches, compañeras. Estamos el día de hoy reunidas para presentar el debate sobre el lenguaje inclusivo, destrucción de la lengua o la lucha por la igualdad. Mi equipo representa al equipo afirmativo, que está a favor del lenguaje inclusivo. Quienes hablan: Teresa Sarabia, Alison Cristóbal, Mariana Cárcamo y Cristina Dávila. Es así que antes de iniciar quisiera introducir con un breve contexto sobre el motivo de por qué está en debate este tema tan controversial. Asimismo, voy a empezar y seguidamente voy a presentar algunos argumentos de mi equipo y después finalmente voy a proceder a dar un breve discurso sobre mi argumentación. El lenguaje inclusivo surge a raíz de la invisibilización de las minorías, del género femenino y personas no binarias que son pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, que no se identifican con ninguno de los dos géneros existentes. En un ámbito comunicativo, de manera oral y escrita, siendo en el idioma español un idioma regido por el masculino genérico, donde representa una violencia silenciosa que perpetúa de manera constante la desigualdad en la identidad. Es así que procedo a presentar los argumentos de mi equipo. Como primera instancia, el lenguaje inclusivo es una manera de erradicar la violencia de género en una sociedad machista. Segundo, busca la igualdad de género entre mujeres, hombres y no binarios. Tercero, el lenguaje inclusivo para la construcción de relaciones de género equitativas. Ahora procedo a presentar mi discurso, que vendría a ser el primero. Para iniciar, quisiera empezar con un ejemplo de Paulo Freire. Paulo Freire es un filósofo, pedagogo brasileño del siglo XX, muy reconocido. Paulo Freire hizo una publicación de un libro que se llama Pedagogía del Oprimido. Cuando Paulo Freire realiza esta publicación, recibe muchas críticas de parte del género femenino de la audiencia, porque hacían hincapié sobre el uso de un lenguaje machista donde ellas se veían excluidas, marginadas. En este libro, que básicamente criticaba la estructura opresora del sistema. Es así que cito de manera textual una de las frases que usó para justificarse. Pero cuando digo hombre, la mujer está necesariamente incluida. ¿Y por qué un hombre no se siente incluido cuando decimos las mujeres van a cambiar el mundo? Estoy segura que ningún hombre se sentiría identificado con ese tipo de diálogo. ¿O por qué cuando vamos a una reunión y todo el público es femenino y solamente habrá uno o dos hombres asistentes, tenemos que referirnos hacia la audiencia como todos? Hola a todos. Lo correcto sería hola a todas, ya que la mayoría gana. Pero, o en todo caso, hola a todos y todas. Es ahí cuando nos damos cuenta que va más allá de un problema gramatical, sino es un problema de ideología. Regresando al ejemplo de Paulo Freire, él se da cuenta, toma conciencia de este de este gran error que cometió en su publicación. Y él pide disculpas a cada una de las mujeres que se vieron afectadas. Les escribe a cada una carta de disculpa. Y es más, les agradece porque les hizo dar cuenta la ideología que tiene un lenguaje. Es más, esto lo demuestra en su siguiente publicación, que es
Pedagogía de la Esperanza, y hace la solicitud a los editores que superen su lenguaje machista y dejen de minimizar este problema, que es un problema mayor, que va más allá de simplemente algo gramatical. Es así que me gustaría concluir que el lenguaje representa una herramienta principal en una sociedad donde vivimos, que está regida por los estereotipos construidos de una ideología. Pero si se emplea de una manera correcta e inclusiva, podríamos promover cambios positivos para una igualdad de género para la humanidad, de género e identidad. Gracias. Hola Teresa. Bueno, tengo unas preguntas para ti. La primera es, sabiendo que el castellano es un idioma muy rico, ¿consideras que el problema radica en que la mayoría no tiene el conocimiento para utilizarlo de forma correcta y por tanto la condena? Me refiero a que cuando tenemos una frase que dice hombres trabajando, efectivamente aquí puede haber una evidencia de sexismo. Pero, ¿qué tal si lo cambiamos y decimos gente trabajando o personal trabajando? ¿Cuál era tu pregunta en sí? Sí, sabiendo que el castellano es un idioma muy rico, ¿consideras que el problema radica en que la mayoría no tiene el conocimiento para utilizarlo de forma correcta y por tanto lo condena? Así tenemos, como decía, el hombres trabajando, que sí refleja un sexismo, cuando en realidad podríamos, ya que el castellano es rico, podríamos decir gente trabajando. Gracias, Jenny. Sí, básicamente tu pregunta es que el problema radica en que la misma población no sabe el uso correcto de la lengua. Considero yo que el idioma español proviene de origen latín, que es que está situada en una época androcéntrica, donde básicamente los hombres eran el enfoque de todo. Entonces hemos vivido con ese estereotipo a raíz de varias generaciones. Entonces, lo ideal sería culturizar a la gente, sería enseñarles a usar, porque hay maneras de usar un lenguaje inclusivo para poder promover esa igualdad. Gracias. Mi otra pregunta es, ¿por qué crees que el lenguaje excluye digamos que excluye a las mujeres o a otras personas? Porque usamos el masculino genérico. Creo que no nos damos cuenta y de manera inconsciente nos referimos, como lo dije en mi discurso, cuando saludamos decimos todos y no decimos todos y todas. ¿Por qué tendríamos que marginar o excluir a esa minoría? Lo que busca el lenguaje inclusivo es esa visibilización y esa igualdad. Ya, mi última pregunta es, en la plataforma de las Naciones Unidas existen lineamientos para utilizar el lenguaje inclusivo. También tenemos en el Ministerio de Educación del Perú que desde 2015 y hay una segunda edición en el 2017, en la cual indican cómo comunicarse sin dejar incluir a nadie. Efectivamente es lo mismo que tú indicas. ¿Crees que estos lineamientos no son suficientes? Básicamente esto lo aprueba la RAE, el lenguaje de la igualdad, inclusivo de igualdad entre hombres y mujeres, sí. Sin embargo, hay un pequeño grupo que aún sigue viéndose excluido, que vendrían a ser las personas no binarias. Lastimosamente, la RAE no apoya y no aprueba el uso del término de la E, solo de manera escrita, porque de manera oral creo yo que podemos expresarnos de manera libremente y decir todo. Entonces, faltaría una aprobación de la RAE, pero por otro lado tenemos a la Fundeu, que es la Fundación de Urgencia del Español, que es una organización apoyada por la RAE
y que aprueba esta manera de expresarnos con el término de la E, específicamente para las personas no binarias. Ya, gracias. Gracias. Buenas noches. Bueno, en el caso de nuestra posición, es la contraparte que viene a ser que no estamos de acuerdo con el lenguaje inclusivo. Las razones serían que, bueno, sí, es cierto que todo empezó con un tema de el feminismo, que efectivamente hace muchos años, el siglo pasado, no se incluía a las mujeres en el lenguaje. Por eso hubo una polarización o una segmentación que viene a ser todos y todas. Y en los últimos años se ha venido escuchando relacionado con el colectivo LGBT, con el tema de lesbianas, gays, y tampoco nos están incluyendo. Ahora, tenemos que, este tema es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque se ha agregado el de todes, que hace referencia no solo a los binarios, sino a hombres y mujeres. El primer punto que vamos nosotros a hablar viene a ser sobre el tema sociopolítico, lenguaje inclusivo en el ambiente sociopolítico. El segundo tema viene a ser en el aspecto de la educación. Y el tercer tema que vamos a abordar ya viene a ser lo que es desde el punto de vista del enfoque de género social. Sabemos que los no binarios, la inclusión de la letra E en la palabra, ha repercutido mucho, sobre todo en la RAE, y no debería ser porque en realidad no estamos en nuestros tiempos y sí se está incluyendo, sino que no se tiene un conocimiento y en realidad estamos confundiendo el género gramatical con el género social. El uso del género gramatical no determina la defensa de los grupos. No hay que condenarlo, sino más bien el tema es usarlo, que no tenemos conocimiento acerca del verdadero uso del castellano. Así que nosotros tenemos guías incluso para poder seguir y restablecer ciertos lineamientos que nos ayuden efectivamente a poder, digamos, incluir a todos y no segmentar a una población y no dejar a nadie de lado. Ya, eso sería todo. Buenas noches. Sí, Jenny, justo te acabo de escuchar y bueno, lo que quería preguntarte es, ¿qué opinas sobre el lenguaje inclusivo si a tu parecer y al parecer de todos como equipo, ¿no? Me imagino, de verdad, antes lo habían escuchado, habían intentado hablarlo o se les simplemente decidieron cerrar las puertas al uso y al tratar comunicarse con este lenguaje, ¿no? Por mi lado, sí, yo estoy trabajando con un equipo en los cuales una de las integrantes es no binaria. Y bueno, desde mi punto de vista, yo trato de utilizar, como había comentado, cuando tú tienes, digamos, una expresión que segmenta, o sea, habla de una mujer, una palabra que es de género femenino o masculino, cuando trato de comunicarme utilizando lineamientos en los cuales involucre a todos sin utilizar el TODE o, digamos, cambiar el cambio que se ha hecho, cambiar la letra o la O por la E, ¿no? Porque hay formas, o sea, hay muchos, como había comentado, la lengua española y el castellano es muy rico, o sea, nuestro idioma tenemos la fortuna de poder, de conocerlo, y si nos ponemos a investigar un poco más, tenemos muchos vocablos, muchas palabras en las cuales se pueden utilizar y podemos incluir efectivamente a todas las personas. Genial, Jenny. Entonces entiendo que no intentaste usarlo, sino trataste de modular, ¿no? Exactamente, de utilizar un vocablo en la cual pueda incluirla, puede incluir a todos de mi equipo. Sin embargo, el uso del lenguaje inclusivo es el uso de reconocer, es el reconocimiento del pronombre él, ellas. Entonces, a tu parecer, solo trataste de modular, ¿no? Claro, Y por ejemplo, entendemos, ¿sí? Claro, por ejemplo, decir gente, personal o cualquiera, etcétera, ¿no? Para no, digamos,
sacar a nadie, o sea, incluir a todos, ¿no? Hay palabras que se pueden utilizar para poder, digamos, hacer o relacionarnos o enfocarnos en todos, a todos, sin excluir a nadie. Ujú. Ok, Jenny, gracias. Buenas noches, chicas. Bueno, muchas personas se confunden del lenguaje inclusivo que tiene que ver con las personas que son no binarias, ¿no? LGTB, lesbianas, etcétera. Pero lo que buscamos en sí es la igualdad, ¿no? Como dijo Teresa, en una reunión, si hay mujeres y hombres, ¿por qué tenemos que decir todos y no todas y todas y todos, ¿no? ¿Y por qué no podríamos cambiar si vemos la mayoría de mujeres y solo pocos hombres? ¿Por qué no podemos generalizar, decir todas? El lenguaje inclusivo no es obligatorio, si bien es cierto, sí, pero de verdad que vivimos en una sociedad machista, incluso hay mujeres machistas y ya tenemos que cortar ese círculo, ¿no? Por ejemplo, es como decir que tú entras, una persona entra, saluda a todos, pero no saluda diferente a una persona. Es así como una mujer se siente cuando no la incluye. Podemos modificar ciertas cosas, ¿no? De repente, si no quieres usar, otra cosa que también se confunde es que el lenguaje inclusivo es agregar una E a las palabras, y eso no es así. Eso es para las personas que son no binarias, pero lenguaje inclusivo abarca muchas cosas, ¿no? Es incluir a la mujer, ya que la mujer, allá de por sí hay muchos feminicidios, mucha violencia a la mujer, es ya sentirse con más poder, ¿no? Y no con esto quiero decir de que seamos feministas ni nada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podemos empezar por mejorar algunas palabras, ¿no? Ya no decir los policías, sino la policía, la presidenta, etcétera, ¿no? O sea, podemos ir, yo sé que es muy difícil acostumbrarnos al lenguaje inclusivo, pero podemos empezar por algunos pasos, ¿no? Y bueno, no es obligatorio, pero poco a poco podemos ir mejorando ciertas cosas, ¿no? Eso sería todo. Cristina, comentaste acerca de que no se incluye en la forma como nos expresamos, pero sin embargo sí, hay, como ya comentaba, hay lineamientos en los cuales tú puedes utilizar el vocablo para poder incluir según el contexto, ¿no?, de la situación. Ahora, ¿tú consideras, en base a esto, que piensas que el lenguaje inclusivo en realidad, desde la posición del contenido político, es decir, es más bien en realidad un contenido político que se aprovecha de las personas que no tienen conocimiento de la riqueza del lenguaje español? No creo que sea eso. No creo que tenga que ver con un poder político el lenguaje inclusivo. Ya. Porque ¿Consideras incluso ya en algunas escuelas están implementando el lenguaje inclusivo. Ya, gracias. Última pregunta. ¿Consideras que en realidad hay una confusión entre el género gramatical y el género social, ya que el género gramatical no determina la defensa de los grupos? Bueno, yo creo que todo empieza por la sociedad, ¿no? La lengua, el español ha estado evolucionando conforme de los años. Yo creo que la sociedad es quien deberíamos de acostumbrarnos a llevar a los cambios, ¿no? No se trata tanto de lo gramatical, sino de la sociedad. Ya, gracias.
Bueno, yo creo que todo empieza por la sociedad, ¿no? La lengua, el español ha estado evolucionando conforme los años. Yo creo que la sociedad es quien deberíamos de acostumbrarnos a, a llevar a los cambios, ¿no? No se trata tanto de lo gramatical, sino de la sociedad. Buenas noches, compañeras. Como miembro del equipo negativo, yo voy a argumentar nuestra posición en contra. Voy a empezar con citar a la Real Academia, a la RAE, con el significado de la palabra hombre. Esto ya fue mencionado antes por mi compañera, y es que la primera acepción de la palabra hombre en la RAE es ser animado, racional, varón o mujer. Y bajo esta premisa sabemos que cuando se habla en términos generales, se está haciendo referencia al hombre como género masculino, no como género masculino, sino, bueno, que es la segunda acepción también del diccionario, sino más bien hace referencia al ser humano. Y cuando decimos ser humano, estamos abarcando ambos géneros. Tras dicho esto, la RAE, por ejemplo, ha rechazado el uso del lenguaje inclusivo debido a esta razón y lo justifica su negativa aluciendo que se pueden abarcar a ambos géneros en ciertos contextos, como por ejemplo médico, arquitecto, entre otras palabras, ya que estas palabras encierran a ambos géneros. Además, quiero añadir que el lenguaje de la RAE no tiene ninguna influencia sobre los estereotipos de género y creo más bien que este es un aporte humano, por lo que considero que para tener un lenguaje inclusivo de género deberíamos de evitar decir frases como por ejemplo, los hombres no lloran o lloras como niña, ya que al hacerlo estamos incurriendo en un lenguaje excluyente, por lo que sí queremos tener un lenguaje inclusivo, en lugar de querer cambiar la gramática, deberíamos de cuidar la forma en la que nos expresamos y debemos seleccionar bien las palabras y términos que vamos a utilizar al momento que construimos los enunciados, frases que vamos a transmitir al momento de comunicarnos. El psicoanalista Jacques Lacan destacó la importancia de la función de la palabra en la forma en que el ser humano estructura su realidad, ya que el lenguaje da nombre a lo que ve y significado a su contenido, a lo que sucede en su interior. Por lo que no es lenguaje, por lo que el lenguaje no es quien excluye al género, sino la interpretación que le da la persona. Y un ejemplo de ello es que, por ejemplo, existimos personas en pro y, bueno, nosotras en contra a lo que es el lenguaje exclusivo, ¿no? Por este motivo. Por tanto, bueno, nosotros sostenemos que el lenguaje no es el culpable de excluir, sino más bien quien lo interpreta, ¿no? Porque lo interpreta de esa manera. Debido a ello, también queremos sugerir algunas recomendaciones que se deben tomar en cuenta para un mejor uso del lenguaje y así evitar que sea malinterpretado como excluyente o que sea también ambivalente, ¿no? Una de estas recomendaciones sería, por ejemplo, ser claros al momento de transmitir un mensaje. Para ello es importante elegir bien las palabras que se van a emplear, ¿no? Por ejemplo, si vamos a invitar a nuestro cumpleaños a nuestros compañeros del instituto, universidad, en lugar de poner solamente en la tarjeta están invitados, ya que están invitados es una palabra que abarca género femenino y masculino en plural, pero también abarca solo el masculino en plural, entonces se puede malinterpretar. Podríamos usar, por ejemplo, están todas y todos cordialmente invitados. Otra recomendación es, por ejemplo, no usar nombres colectivos, ¿no? Como por ejemplo, alumnos. Si queremos referirnos a ambos, podríamos decir los alumnos y las alumnas, usando los sustantivos con los géneros separados, ¿no? Y bueno, y entre esto, la conclusión es que nuestra posición en contra es porque no es el lenguaje quien excluye otros géneros, sino la falta del conocimiento del amplio vocabulario que la lengua castellana tiene. Entonces, al no ser uso correcto, es que puede caer en ambigüedad
o tomarse como exclusivo, ¿no? Y no es así, ¿no? Eso es todo. Gracias. Como ya he escuchado a Marjorie, yo saco mi conclusión de que estás a favor del lenguaje inclusivo, porque eso es lo que propone el Fundeu. Entonces, viene mi pregunta. ¿Te sientes incluida cuando dicen los hombres que están en una reunión? Los hombres están en una reunión. ¿Tú te sientes incluida? Lo que acabo de explicar es precisamente que todo de acuerdo al contexto. Si yo estoy dentro del lugar y soy parte de, me siento incluida. Si escucho esta palabra por la calle, voy caminando y escucho que alguien dice los hombres están en reunión, yo tendría que entender el contexto para saber a qué se refieren. No puedo solo interpretarlo si no sé el contexto. Ok, listo. Gracias. Gracias. Bueno, voy a hacer igual un pequeño hincapié también a todo lo que ya he mencionado previamente. El lenguaje sí es un producto social histórico que influye en nuestra percepción de la realidad. Y bueno, ese es más que una herramienta de comunicación, es el sentido medio y central mediante el cual entendemos el mundo y representamos y construimos nuestra cultura. Lo que busca el lenguaje inclusivo es representar tanto a hombres como mujeres y a no binarios, ¿por qué no? Del mismo modo simétrico a nivel lingüístico, sin invisibilizar a nadie. Okay. Bueno, lo que busca el lenguaje inclusivo es proponer y sensibilizar para erradicar el sexismo que existe en nuestro lenguaje, que existe en nuestras palabras, en nuestras oraciones que formulamos frases, ¿no? Desde una edad temprana internalizamos este tipo de palabras que la verdad no nos hemos dado cuenta, pero hoy en día estamos en toda la derecha y en toda la potestad de poder darnos cuenta, abrir los ojos y de verdad tomar conciencia. Si estamos excluyendo a alguien con lo que mencionamos, cuando decimos los chicos, los alumnos, los estudiantes, no minimizar a tal género, ¿no? A tal población, ya sea hombres, mujeres o no binarios. Si bien es cierto, el lenguaje inclusivo defiende a esos tres géneros por igual. No busca ser más que, no busca ser el género femenino más que el género masculino. No es eso. El lenguaje inclusivo no es feminista para nada, sino al contrario, busca una igualdad. Y bueno, en aras de todo esto, de la violencia contra la mujer también. Es por eso que el lenguaje inclusivo se está defendiendo con mucha más fuerza que antes, ¿no? Hoy en día vemos varios feminicidios, varios atentados contra la mujer, y es una forma de poder empezar a defendernos, de poder empezar a notarnos, ¿no? Porque siempre hemos estado bajo este artículo que supuestamente nos incluye, pero en realidad no nos menciona. Y, y hablando en ese caso sobre mujeres, en realidad no nos menciona. Pero, ¿qué pasa con el género no binario? Que desde ya no se quiere nombrar y no lo quieren aceptar, ¿no? Entonces, el lenguaje inclusivo lo que busca es simplemente incluir a los tres, a los igual, minimizar sin hacer menos a nadie, sin tampoco, también como le dijo mi compañera Cristina, no busca imponer, porque si ustedes quieren lo pueden hablar, pero siempre y cuando sepamos, ¿no? Que de verdad mi compañera o mi compañero o mi compañera del costado no se siente cómodo con la forma como yo lo estoy hablando, pues preguntar de qué manera lo puedo identificar y de acuerdo a esto, saber cómo llegar a él, saber cómo comunicarme con ella, ¿no? Y eso, ¿no?
estamos ahorita en la edad para poder darnos cuenta de que estamos haciendo mal, corregirnos, disculparnos y tener esta empatía con el otro. Mi primera pregunta sería, ¿crees que la propuesta de cambiar la O por E, como todes, para no dejar de incluir a nadie, ayuda a mejorar la lucha por la igualdad o más bien polariza a la ciudadanía? Ok, sí, bueno, la verdad es que esto va más allá. No es solamente cambiar una letra, sino cambiar la forma en la que pensamos. Darnos cuenta de que estamos no visibilizando a una población que existe, estamos cerrándonos al hecho de que, mira, no te voy a mencionar porque no me gusta no me gusta cambiar, no me gusta mencionarte, no quiero cambiar mi forma de hablar, pues no existe. Yo no creo que el hecho de cambiar una letra a una palabra sea difícil, porque es más, hablamos y usamos varias palabras que hace años, si hubiese pasado 10 años atrás, no hubiésemos creído hablar ciertas palabras que hoy en día usamos, ¿no? Y también no entiendo cuál es tanto como que, por qué tanto les afecta, ¿no?, el uso del lenguaje inclusivo si al final cada uno decide qué es lo que va a hablar, ¿no? Esa es una población que está usando su lenguaje. Tú lo puedes usar o no lo puedes usar. Ya depende de cada uno, pero como mencioné antes, ¿no? Es cosa de empatía. Si estamos hoy en día en la potestad de poder de darnos cuenta, ¿no?, de que, wow, vaya, no lo estoy mencionando y sí, por tantos años creí que eso estaba bien, pero no me di cuenta del otro lado, ¿no?, que no estaba mencionando a tal población y de cierta forma afecta. Justo estaba leyendo también un libro que se llama, ¿no?, Si no me nombras, no existo. Entonces, hay que ponernos en los zapatos del otro, de tal persona, de tal población, para saber, ¿no?, entender un poco más por qué se sienten excluidos, porque de verdad no lo estamos mencionando. ¿Ya? Como planteas de que no se está mencionando porque Y en algo realidad... más, antes de que, Sí, sí. discúlpame, Ujú. el hecho de modular no es usar lenguaje inclusivo. ¿Ya? Otra pregunta es, sabemos que la lengua es el reflejo de la sociedad y que evoluciona según el uso de la misma, ¿no? Entonces, ¿consideras que se tendría que crear nuevas reglas en la gramática, tal vez nuevas conjugaciones como él, ella, para visibilizar al género? Pues sí, ¿no? Eso es lo que hace este pronombre. Los pronombres cambian, se conjugan con los verbos y así. Bueno, eso sería todo. Ya. Última pregunta sería de que, entonces, ¿cuál debe ser la posición de las instituciones educativas? Pues hacer entender desde ya pequeños, yo no veo el por qué no, de que existen tales poblaciones que deben ser nombradas. Solo eso, Ya, ¿no? Bueno, si va más allá de la curiosidad de alguien, pues está en todo su derecho, ¿no? De también preguntar, cuestionar y de recibir toda la información necesaria, porque eso es lo que se debe hacer en una institución educativa, brindar toda la información, enseñar lo que sucede en la sociedad, no simplemente encerrarlos en que esto nada más se puede hablar aquí. Ya luego cuando crezcas lo vas a aprender lo que deberías. ya. Gracias. Buenas noches, compañeros. Como miembro del equipo que no está a favor del lenguaje inclusivo, quiero argumentar el por qué no estamos de acuerdo con ustedes.
El lenguaje inclusivo no solamente opaca la lucha social por la equidad entre géneros, sino que además es totalmente elitista y peligroso. El lenguaje incluyente es muy peligroso para lograr la verdadera equidad, y esto se debe a que el género gramatical y exceso referente no tienen por qué coincidir. También el género, como también el género masculino, engloba al femenino, mientras que el femenino no engloba al masculino. El lenguaje incluyente es vistoso porque está a disposición de todos, de manera que usarlo aplaca las conciencias oficiales y propicia la creencia de que ahora hay más igualdad entre sexos e invisibiliza a las oficiales. La verdadera pelea por la equidad. El lenguaje incluyente deja tranquilos a muchos y obstaculiza la percepción del problema social en sí, el fondo real. Tiene efecto de superficie, no incide para nada en la estructura social y desvía la atención del problema fundamental, la discriminación por sexo, que es el tema social el cual radicamos todos, la cual tratamos de erradicar todos. Entonces, es peligroso porque invisibiliza el problema de fondo, sin que se produzca cambio social alguno. Nos hace creer a las mujeres que los machistas son incluyentes porque usan masculino y femenino. Es una cortina de humo que invisibiliza la lucha social. A la fecha, hay cifras de inequidad en la escolaridad, salud, trabajo, el salario e inserción social por discapacidad, entre otras cuestiones, y siguen siendo abrumadoras. Aunque todos usen este lenguaje incluyente, que es muy vistoso, sigue siendo abrumador, y el que no cambia nada sobre sus problemáticas. ¿Acaso hacer distinciones de género implica mayor respeto hacia la mujer? No. Hacer el discurso incluyente mejora la igualdad social, pues hemos visto que tampoco, ya que seguimos en una lucha día a día. Lo que sí crea el lenguaje inclusivo es una tensión social que debe ser discutida, pues están produciendo cambios sociales que podrían quizás incidir en la gramática del futuro. Y las palabras sí importan, entonces los hechos más. En base al discurso introductorio donde dice que, bueno, mayormente lo que he captado es que se refiere a que el lenguaje inclusivo no promueve un cambio, simplemente se queda en lenguaje y lo que buscan es acciones, hechos. Ese sería donde radica el mayor problema. Entonces, ¿cómo refutarías o justificarías a las pruebas, bueno, a las investigaciones, e incluso se han realizado pruebas en ciertos lugares con estos dos grupos, usando tanto lenguaje inclusivo como un lenguaje no inclusivo, y obviamente los resultados han salido a favor del lenguaje inclusivo, donde las personas se sienten más incluidas, se sienten identificadas. Entonces, ¿cómo refutarías aquellas pruebas, encuestas que están ahí? Hay hechos que evidencian que hay un cambio positivo en la actitud de la persona. ¿Cómo lo refutarías si dices que el lenguaje inclusivo no aporta? Lo que probablemente muestran las encuestas es el favoritismo que sienten las personas o la inclinación que tienen hacia el lenguaje inclusivo. Es porque se sienten más inclinadas hacia ese lado, sienten respeto, empatía por las otras personas, por el prójimo, pero no hay ningún cambio social o no hay ningún cambio como sociedad, o sea, no está tocando el fondo del tema. Entonces, no es que las encuestas digan que el lenguaje inclusivo está cambiando la sociedad, o el machismo, o el feminismo, o el tema de la igualdad en los trabajos, sino que simplemente sienten empatía por el sentir de la otra persona, y es por eso que intentan ellos también usar el lenguaje inclusivo. Mi próxima pregunta es, si bien es cierto, mencionaste que el lenguaje es un medio que usamos, es necesario para poder comunicarnos, considero yo que el lenguaje representa una cultura, representa una realidad,
Por Me supuesto que sí. me gustaría adicionar que, por ejemplo, en Suecia, por los años 60, empezaron a usar el término gen. Han se refiere a mujer y hon se refiere a hombre. Entonces, ellos a partir del año 60 empezaron e incluyeron este nuevo término que es gen, que representa a una persona que no se identifica con ninguno de estos dos géneros. Entonces, y mira, estamos en el año 2022, y mira, te estoy hablando de 1960, o sea, estamos hablando del otro lado del mundo, que usa otro tipo de idioma, y cómo desde han empezado esta revolución, y sí, obviamente al inicio también se sintieron reacios, ¿no? Rechazaron este término, esta nueva terminología que es el gen, pero hoy en día es muy bien recibido, y o sea, tú vas a Suecia, una persona no binaria que va a Suecia se sentiría súper recontra incluida y visibilizada. Entonces, si tenemos este caso que sucede en otra parte del mundo, ¿por qué no empezar también con el lenguaje español? ¿No? Entonces mi pregunta sería, ¿te parecería justo desde manera personal que si no te nombraran, prácticamente te estarían excluyendo? Entonces, la pregunta es, ¿te parecería correcto que no se refieran a ti en un diálogo? Creo que va de la mano junto con la cultura de cada país. Por ejemplo, hay países en los que no usan los artículos como para el masculino o el femenino e incluye, al decir el artículo masculino, engloba a todos. Por ejemplo, aquí la palabra hombre, yo me siento identificada, ya que todos somos hombres. La distinción sería entre varones y mujeres. Entonces hay muchos países en los cuales alguna palabra engloba a todos en general. Es por eso es que las personas se sienten incluidas. Ahora, como último discurso y cierre final, le doy el pase a mi compañera Mariana. Hola, buenas noches. Bueno, como lo han dicho mis compañeras anteriormente, ya han hablado sobre el lenguaje que inclusivo se refiere a hablar al grupo de personas, todos en general, no necesariamente al género binario, sino se busca que abarque el mayor grupo de personas y que también se sientan cómodas. Es más que todo por la comodidad de las nuevas personas. Y así como el lenguaje ha ido evolucionando, también los seres humanos han aparecido nuevas palabras y han salido nuevos géneros o maneras de identificarse de cada persona. Por eso es bueno que el lenguaje inclusivo se dé, pero como la mayoría lo desconoce y es algo nuevo, no, no tienen, no se informan, no están muy informados acerca del tema y lo que hacen es rechazarlo o decir que el lenguaje inclusivo solamente es para tales personas o esto o el otro. Pero lo que deberían hacer en realidad es comenzar a informar, decir de qué se trata y ver cómo es este movimiento. Nosotros estamos a favor justamente por eso, porque queremos sentirnos identificadas, queremos sentir que formamos parte de una conversación, por ejemplo, con lo que han dicho mis compañeras. La mayoría usa más que todo términos machistas, comienzan a hablar de hombres cuando también hay mujeres, y claro, en algunos casos la población lo acepta y es normal, pero ahora como hemos evolucionado, como les dije, no todos se sienten cómodos o no se sienten identificados. Y bueno, esto también del lenguaje inclusivo mejora la comunicación entre las personas. Es una manera de llegar a todos. Y el lenguaje no es fijo, no es estándar, y las maneras en que nos seguimos comunicando o por qué las personas rechazan esto es porque se rigen a lo arcaico, pero eso ya no está más. Estamos en una sociedad que está acelerada y por lo tanto eh, tenemos que irnos acomodando o acoplando a lo nuevo que se integra. Y bueno, para terminar,
Yo creo que no hay que ponerle trabas al lenguaje no binario, hay que incluirlo en nuestro día a día, practicarlo, no es una obligación, pero es algo que con el tiempo se va a ir dando más seguido y va a comenzar desde los niños, desde los pequeños, que es algo que está en su día a día, porque ya lo escuchan, ellos captan más rápido y ellos son los que van a dar el ejemplo a las personas mayores. Y bueno, también hay que reconocer que si nosotros negamos a una persona o decimos que, ay no, este lenguaje no, es también negarse a uno mismo. Tenemos que aceptarnos y aceptar a los demás. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Buenas noches. Quiero iniciar mi intervención tratando de responder a la pregunta ¿qué entiende la gente por lenguaje inclusivo? Y buscando en internet pude encontrar que las definiciones que circulan en las redes en diferentes lenguas presentan al lenguaje inclusivo a grandes rasgos como un movimiento social que busca la igualdad entre los seres humanos basados en el supuesto de que se puede cambiar el comportamiento de las personas y sus actitudes discriminatorias e injustas, modificando algunas prácticas en el uso del lenguaje que históricamente ha favorecido y visibilizado a los hombres y no a las mujeres. Y ahora también se suma a este grupo de desfavorecidos el género no binario y las comunidades LGBT. Sin embargo, queremos acotar que la realidad se construye socialmente con el lenguaje en la interacción con otros y los significados se construyen culturalmente en contextos diversos. Esto ha permitido que a lo largo del tiempo se elabore un registro que en gran parte representa el uso de la lengua de acuerdo con lo que dicen o han dicho sus usuarios y que aumenta a medida que se crean nuevos términos en contextos de interacción naturales. De ahí que la RAE haya incluido paulatinamente palabras que han sido aceptadas en el uso, que feminizan el lenguaje y que a veces han causado asombro y estupor porque no se pensaba que iban a ser incluidas. Ahora bien, la representación de lo que significa el lenguaje inclusivo e inclusión social varía mucho. Se confunde lo que significa el proceso de inclusión y exclusión semántica con el de inclusión social, que depende de actores meramente políticos y sociales y que definen las políticas para garantizar la igualdad social. Otro de los argumentos de quienes promueven el uso del lenguaje inclusivo es que las diferencias entre mujeres y hombres, la discriminación, subvaloración, invisibilidad y omisión de la mujer se encuentran codificadas de manera permanente en el sistema de las lenguas, con el resultado de que se responsabiliza en gran parte a las lenguas mismas y no a las personas que usan una lengua particular. Además, se ve el hecho de que surgen en la interacción social y que luego son incorporados en las gramáticas y diccionarios. Esto quiere decir que si se proponen formas alternas, entre paréntesis, entre comillas, ¿no?, incluyentes, que no han surgido en la interacción natural entre personas, tal es el caso de todes o todas con el signo de el arroba entre la D y la S o la X entre la D y la S, son formas que pueden distorsionar el lenguaje o terminar discriminando a alguien. Igualmente, se propone reemplazar expresiones o frases completas por otras supuestamente inclusivas sin consultar a analistas del discurso, como son los lingüistas, por ejemplo, y se hace más bien una interpretación a medida y muchas veces caprichosa. De modo que estamos ante un problema lingüístico en el que las ideologías lingüísticas y las ideologías políticas se cruzan, por lo cual es necesario diferenciar entre el lenguaje inclusivo y exclusión social, que son conceptos que están en la base del problema. En conclusión, y para finalizar la intervención de nuestro equipo, queremos enfatizar el hecho de que el lenguaje en sí mismo no incluye o excluye, sino que lo hace la gente que lo usa. Muchas gracias.